Autónomos les saldrá más caro traspasar sus negocios este año por una nueva subida de impuestos. El incremento de IRPF impactará en la venta de los inmuebles o maquinarias de los negocios. La nueva subida del último tramo de los tipos del ahorro en IRPF aprobada encarecerá el traspaso de los locales de los autónomos a partir de este año. Si deciden vender su local afecto a la actividad, así como la maquinaria u otros elementos incluidos, Hacienda lo considera una ganancia patrimonial. La subida del tipo del ahorro incluida en la Ley 7/2024 generará a muchos autónomos un aumento de los impuestos cuando decidan traspasar sus locales por la ganancia obtenida de la operación de venta. Los tipos del ahorro no afectan solo a intereses de una cuenta bancaria o a los dividendos que cobran los autónomos. Si deciden vender su local, afecta a la actividad, así como la maquinaria u otros elementos también indispensables para la actividad, Hacienda lo considera una ganancia patrimonial. Si el inmueble se ha revalorizado con el paso de los años, debe tributar en renta por esta ganancia patrimonial, la diferencia entre lo que le costó el local o nave y los elementos afectos en un primer momento y el precio al que traspasa o vende el negocio. Según el cambio normativo en IRPF y con efectos desde el ejercicio 2025, es decir, se aplicará en la campaña de la renta que se presentará en 2026, se modifican los tipos de gravamen del ahorro, quedando grabada la base liquidable del ahorro cuando exceda de 300.000 euros al tipo del 30% en lugar del 28%. Por tanto, los autónomos que excedan de esta cuantía en el importe de la venta de su negocio tendrán que pagar más impuestos por la ganancia que vayan a percibir. Los autónomos generan una ganancia patrimonial cuando deciden traspasar el negocio. La ganancia patrimonial es una alteración en el patrimonio del trabajador por cuenta propia que se produce cuando decide comprar o vender un local. También sucede con la compra o venta de la vivienda. Esta se calcula teniendo en cuenta la diferencia de precio entre lo que costó la inversión inicial del local y su venta posterior. Si el trabajador por cuenta propia adquirió el local por 300.000 euros y lo vende ahora por 700.000, la ganancia patrimonial serían 400.000 euros, es decir, es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión. Como apunta el manual de la renta de Hacienda, el valor de adquisición se calcula teniendo en cuenta el valor real al que se adquirió el bien, más tributos inherentes a la adquisición, impuestos y gastos relacionados con la compra del local sin contar los intereses, aunque este importe puede disminuir, por ejemplo, si el local ha estado alquilado en algún momento. En el valor de transmisión se descontarán los gastos e impuestos por cuenta del vendedor al importe real de la venta. La subida del tipo de ahorro encarecerá el traspaso de los negocios de los autónomos desde 2025. La tabla de los tipos del ahorro funciona con una escala aplicable como el resto del IRPF. Los primeros 6.000 tributan al 19%, de ahí hasta los 44.000 tributan al 21% y así sucesivamente, como se muestra en la siguiente escala actualizada. Base liquidable 6.000, cuota íntegra 1.140, resto de base liquidable del ahorro 6.000, tipo aplicable porcentaje 19. Base liquidable del ahorro 50.000, cuota íntegra 10.380, resto de base liquidable del ahorro 150.000, tipo aplicable porcentaje 23. 200.000, base liquidable del ahorro 200.000, cuota íntegra 44.880, resto base liquidable del ahorro 100.000, tipo aplicable 27. 300.000, base liquidable del ahorro, cuota íntegra, base liquidable del ahorro 300.000, cuota íntegra en euros 71.880, resto base liquidable del ahorro en adelante y tipo aplicable en porcentaje un 30. El último tramo es el que ha sido modificado recientemente por la disposición final 7/2024 del 20 de diciembre. Ese mismo tramo subió primeramente del 26% al 28% y este año incluye un nuevo incremento hasta el 30%, impactando en todos aquellos negocios que hayan experimentado una revalorización considerable, influidos, entre otros factores, por el aumento del precio del metro cuadrado de sus locales. La subida es en el último tramo, pero 2 puntos porcentuales es mucho, es un 2% más de impuestos en cualquier venta inmobiliaria de cierta cantidad para aquellos autónomos con locales que se hayan revalorizado mucho, ya que la subida aplica al último tramo, la ganancia final será menor desde este año. El ejemplo de cálculo de ganancia patrimonial con la nueva subida del tipo del ahorro. Según cálculos realizados en el supuesto de un autónomo que adquirió su local por 100.000 euros y ahora lo vende por 700.000 euros, la ganancia patrimonial es de 600.000 euros. Con la nueva modificación que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025, al aplicar la escala con el aumento del 2% en el último tramo, el autónomo pagaría 161.880 euros en impuestos en lugar de 155.880 euros como ocurría el año pasado, es decir, pagaría 6.000 euros más en impuestos por el traspaso de su local. Aquí es fundamental tener en cuenta el encarecimiento del precio del metro cuadrado, si bien la ubicación, la superficie, la antigüedad, las instalaciones o la disponibilidad también influyen en el precio de venta o en el caso de las naves, como señala un estudio
la escasez de suelo industrial. Tomando como ejemplo la evolución del mercado inmobiliario de oficinas y locales publicadas mensualmente por la Agencia de Desarrollo Económico de Barcelona, que recopila datos mensuales de los precios de medios de venta del metro cuadrado de los locales y oficinas del área metropolitana de la ciudad condal, solo en el último año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, subió casi un 8%, alcanzando el precio del metro cuadrado en noviembre del año pasado 1.748 euros. Esto quiere decir que un local de 200 metros cuadrados situado en esta zona alcanzó un valor estimado de 349.600 euros, sin contar toda la maquinaria o material afecto que también se traspase. En cambio, las naves tienen un coste menor que oscila actualmente según en diferentes, como la empresa de constructor Sebas, entre 300 y 800 euros al metro cuadrado. En cualquier caso, cuanto mayor sea la ganancia patrimonial que experimenta el autónomo por la venta de negocio, mayor cantidad de impuestos tendrá que abonarse en renta. No olvide de suscribirse a este vuestro canal, Gestory, Gestory a YouTube. Suscribirse.